Muy bien, estamos con el reportaje Zoom en el Expediente Político y lo tenemos al titular de la Auditoría General de la Nación, un dirigente de larga data de la democracia, Jesús Rodríguez. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buen día, Horacio. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, bueno, quiero empezar así en una rápida revisión de lo que está ocurriendo en el país, pero primero por tu rol de auditor, presidente de este organismo de Contralor. ¿Han pedido ustedes que precisamente se controlen los gastos que el Estado está volcando a la pandemia? Esto no tuvo un buen resultado, ¿no? Efectivamente, pedimos actualizar el plan de acción de la auditoría. La auditoría, como sabés, es una institución que tiene autonomía funcional de acuerdo a la Constitución, y eso quiere decir que tiene condiciones y aptitudes para determinar qué corresponde auditar. Para nosotros es bastante evidente que la emergencia está justificada, pero al mismo tiempo la emergencia no puede significar la ausencia de control. Al revés, con más emergencia, más control. Y esto es lo que propiciamos. No tuvimos éxito. Aspiro a que podamos persuadir a los colegas para que esto pueda realizarse. Pensar también que esta semana que pasó en el Congreso se reclamó la necesidad de controlar, y ese es un punto adelante, porque en todos los países del mundo, desde Estados Unidos a Europa, donde quieras, está demostrado que la oportunidad de los irregularidades crecen y avanzan cuando hay Sí, emergencias. además teniendo en cuenta que hubo antecedentes tanto en desarrollo social a nivel nacional como en también sospechosas compras en el gobierno de la ciudad de la oposición, que después se aclararon debidamente o están semiaclaradas, pero sería bueno ponerlo esto en un marco de total transparencia. ¿Se sabe, Jesús, cuánto se está llevando gastado? Porque ahora hay una ampliación de la partida presupuestaria que viene del encuadre del presupuesto del gobierno de Macri, ¿no? Sí, ahí está poco claro todo lo que está pasando y esta es una de las razones de la necesidad de llevar adelante esta auditoría. Del mismo modo, hay que auditar cómo se manejó el IFE. Hay muchos lugares en el país donde se hacen denuncias acerca de personas que cobran el IFE que no corresponde que lo hagan. Bueno, de nuevo, no es un problema de oficialismo y oposición, pasa en todos lados. En los Estados Unidos, la auditoría de los Estados Unidos, llamémosla así, fue capaz de identificar sobrepagos indebidos a ciudadanos por más de 1.200 millones de dólares. Así que estamos hablando de problemas que surgen en todos lados y que hace falta que en la Argentina el ciudadano sepa que tiene garantías de que los recursos públicos están bien Le aplicados. hablo un segundo al economista, ¿no? Siempre a Jesús Rodríguez se lo tiene más como político que como economista, pero lo sos y fuiste además ministro de Economía. Lo que quiero decir es, escribiste un artículo en La Nación muy interesante, estamos viendo una ruptura de paradigma similar a la crisis del 30, y los recursos de los estados a nivel general, me imagino que no son inagotables, y la Argentina está en una crisis de arrastre. ¿Cómo se puede manejar esto? Sí, efectivamente. Argentina es la que más dificultades tiene y más complejidades enfrenta, porque otros países pudieron recurrir a ahorros, no es el caso nuestro. Otros países pudieron echar mano de empréstitos y bonos y endeudamiento local, nosotros no podemos. Otros países pudieron recurrir al financiamiento internacional, para nosotros está vedado. Entonces, todo el gasto excedido, todos los mayores erogaciones y al mismo tiempo los menores ingresos impositivos tienen que ser cubiertos con emisión. Y eso tiene un límite, no es inagotable, no es lo que No es uno gratuito, quisiera. claro. Y entonces ese es el problema que tiene la Argentina, que es uno de los países que menos ayuda ha hecho en términos relativos, incluso de América Latina, pero que al mismo tiempo tiene una dificultad extrema por estas debilidades que tiene la ¿Y circunstancia en particular que vive la cuánto Argentina vos hoy. creés que puede resolver a aflojar las tensiones el acuerdo futuro con los bonistas si es que resulta a la Argentina despejar el default? Bueno, para Argentina es muy importante esto, no es una cuestión que si sale mejor. Para Argentina necesita resolver el problema de la renegociación de la deuda. Es una incógnita que debe ser despejada, esa incertidumbre debe terminarse
el gobierno tiene todos los instrumentos para llevarla adelante, la oposición le facilitó las sanciones legislativas para que lo pudiera hacer. Necesitamos que sea, porque si no, la pandemia más el default puede tener consecuencias realmente apocalípticas para la Argentina. ¿Y qué opinión tenés de cómo lo viene manejando el tema Guzmán, que es un ministro de Economía típico, porque está básicamente todo su tiempo vinculado a resolver este tema y no tanto a las cuestiones internas? Bueno, yo espero que lo haga bien y mi único comentario es desearle que tenga el temple y la sabiduría para resolver el problema. Ujú. Hay un margen hoy de prioridades, esta es una, pero el gobierno decidió tomar algo que es cierto, lo planteó en la apertura de la Asamblea Legislativa del nuevo presidente, pero después de la pandemia uno dice, la reforma judicial tiene que estar a la cabecera hoy de la ofensiva de este gobierno. Definitivamente no, es difícil entender que esta sea una prioridad. Nos pasamos 4 meses diciendo que había una controversia entre salud y economía y frente a eso se anteponía la salud. Y pagamos un enorme costo en materia económica, social, de trabajo, de empleo, de salarios, de ocupación. Y ahora resulta que la prioridad es la justicia. No, la prioridad es resolver los problemas particulares, personales, de algunos integrantes de la fuerza que gobierna. Eso no está bien. Coincidís con los que dicen que esté en el Consejo de llamados notables jurídicos el abogado de la ex presidenta y hoy vicepresidenta, ¿es una mala señal? Yo diría que es mala señal la creación de una comisión donde el arco político íntegro, incluido el propio presidente de la Nación, se comprometió a que el número de miembros de la Corte estaba bien, que no había ninguna razón para aumentarlo y que debía ser 5. Así que no hay ninguna manera, es difícil, imposible de entender, salvo que uno crea que está atendiendo necesidades personales y particulares de alguien. Pero yendo al recuerdo histórico, y vos sos un hombre que ha estado muy atento a la reforma del 94, allí en la etapa del consenso, del Pacto Leo, que yo, se llegó a un número más alto del que tenía la Corte Suprema, ¿no? Pero después finalmente se decidió que no. Por eso estoy señalando de que no hay razones políticas, institucionales hoy en la Argentina para avanzar en esa dirección. Eh, del otro lado, y me pongo en abogado, ¿no? Yo de esto no entiendo técnicamente, soy un humilde periodista que trata de escuchar todas las opiniones en este sentido, pero ¿por qué lo que dicen en la comparativa de otros países y en el espejo de la democracia occidental por antonomasia que es Estados Unidos, hay más miembros de la Corte Suprema? Pero no hay más salas, no hay salas, en consecuencia no se resuelve el problema. Si el problema tiene que ver con la celeridad de la justicia, que seguramente requiere soluciones, eso se hace haciendo funcionar los tribunales y no teniendo más jueces y haciendo cumplir la ley y no creando más complicaciones y más cuestiones complejas que no resuelven el problema. Mientras estamos haciendo esta nota, que se va a publicar en los próximos días, ha surgido la noticia de un viaje del expresidente Macri a Francia. Tiene un cargo, recordemos, a nivel fútbol FIFA de asesor. Inmediatamente las redes sociales empezaron a decir, se quiere fugar. ¿Qué es esta historia y esta histeria que hay de expresidentes que inmediatamente que terminan su mandato tienen que pensar más en estar en los tribunales que en tratar de ayudar a reconstruir la República? Bueno, no es algo que siempre nos pasó en la Argentina. El presidente Alfonsín dejó su gobierno y no tuvo que recorrer los tribunales. Así que yo diría que la ejemplaridad democrática es fundamental y la independencia de la justicia es imprescindible. En consecuencia, creo que hay que avanzar en esas dos dimensiones. Ejemplaridad por parte de los gobernantes y al mismo tiempo funcionamiento impecable de la justicia. ¿Y vos qué pensás que se rompió como hombre de los consensos políticos? ¿Cuándo dejó de hablar la política para buscar acercamientos y no tirarse carpetazos y tratar de destruir la llamada grieta el uno al otro? ¿Cuándo empezó esto? A mí me parece que en este siglo empezó, ¿eh? No es de toda la vida. Me parece cuando se empezó a concebir el poder no como un sitio a construir entre todos, sino como una ciudadela a conquistar,
donde se impera la regla del todo o nada, del blanco o negro, de si yo tengo el poder, nadie más lo puede tener. Esa es una historia de este siglo de la Argentina, no es de toda la vida. Y eso genera un condicionante, una limitación, un obstáculo para resolver los problemas de la Argentina. ¿Cuál es, lo nombraste al doctor Alfonsín, a Raúl Ricardo, cuál es esa conversación última que tuviste con él que te guardás y que hoy recordás? Bueno, era cuando estaba pobre, bastante ya caído, en su departamento de la calle Santa Fe de toda la vida, y ese es un ejemplo de esa ejemplaridad de la cual hablaba. Cuando te llamó, yo lo citaba recién en el inicio de la nota, para ser ministro de Economía, ¿es algo que hoy lo ves como que fue un castigo? No, yo nunca hice un cálculo de conveniencia personal, sabía que tenía una responsabilidad y un compromiso con un proyecto, que era que hubiera democracia en la Argentina, y ya había un presidente electo, que era el doctor Menem. La situación era muy compleja, pero había que generar las condiciones para que la voluntad popular se concretara y el presidente electo pudiera ser efectivamente presidente, y yo marché a cumplir esa misión. Esto ya para ir combinando, ¿no? Estos tiempos de pandemia, a todos nos tienen encerrados, como sabemos, y a los hinchas de fútbol, vos sos un hincha de fútbol, el Cuervo de San Lorenzo. Primera pregunta que se me ocurre, ¿tenés una actividad dentro del club hoy No, 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 no. ¿Y qué pensás de los que dicen ya que tiene que volver el fútbol? ¿En qué lugar te pones? No sé si querés hablarlo más como hincha que otra cosa. Me extraño mucho la cancha, mi platea, las conversaciones con los vecinos de la platea, pero no tengo información precisa para poder tener una opinión fundada. Me gustaría ir mañana, pero no se puede, así que espero que las autoridades encuentren una solución al tema lo más rápido posible. Beatriz Arlo, el otro día en una entrevista, señaló que para ella, que vivió la dictadura por la generación que le tocó transitar esos momentos duros y en el exilio, esto no es lo peor que le tocó vivir. Pero para un joven quizás que no atravesó eso, o alguna dificultad tan tremenda, esto le cambió la cabeza. ¿Cómo pensás que se sitúa este momento en la lectura histórica? Bueno, para ponerlo en términos personales, si si este es el peor momento de tu vida, no es el peor momento de mi vida. El peor momento de mi vida fue cuando estuve a punto, por cuestión de horas de la noche, de ir movilizado por el conflicto con el Beagle rumbo a Malargüe. Yo fui convocado para esa situación. Así que en términos de momento límite, podría decir que puede Estamos ser hablando eso. cuando casi entramos en guerra Así con es, en Chile. el año 78, efectivamente. Una cuestión demencial. 5.000 kilómetros de frontera que tiene la Argentina, estuvimos a punto de ir en guerra en Chile, que nos salvó en aquel momento el Pampa y el cardenal Zamoré, y luego el presidente Alfonsín, que promovió una consulta popular que quedó claramente expresado la voluntad del acuerdo y de la paz con Chile. Y hablame ahora del mejor momento que vos te sentiste entero como dirigente, que dijiste, esta foto me la guardo en el corazón, digamos, me reivindica como dirigente político. ¿Cuál fue ese momento? Te doy 3 fotos. La primera, haber sido parte como diputado de las normas legales que hicieron posible el juicio a los comandantes y la constitución de la CONADEP. La segunda, el Tratado de Paz y Amistad con Chile. Terminar con una posibilidad de guerra con un país hermano. Y la tercera, la modernización de la sociedad que significó la ley del divorcio. Ajá. Y bueno, y después eso abrió un montón de otras leyes de derechos, Sí, ¿no? estoy hablándote de los 80, donde este tipo de cosas eran cambios Claro, copernicanos. sí, sin duda. Y la última por curiosidad, ¿no? ¿Te enteraste alguna vez por qué te pusieron Jesús y si eso tiene un peso propio Mm. te lleva... Vos sabés que es notable eso, sí, por supuesto que el padre de mi madre se llamaba Jesús y por eso llevo el nombre de Jesús. Pero lo notable es que yo tengo un hermano mayor que no se llama Jesús, a pesar de haber nacido el 24 de diciembre.
Gracias, Jesús Rodríguez. Un Un abrazo abrazo, grande. abrazo. Mucha suerte. Gracias a vos. Hasta luego.